Buenas tardes y que Dios os bendiga mucho. Soy vuestro hermano José y con este vídeo me gustaría seguir con la línea de vídeos en contra del neopentecostalismo. Y en la tarde de hoy me gustaría analizar dos versículos que los del Evangelio de la Prosperidad y Confesión Positiva suelen utilizar para justificar sus prácticas, sus confesiones positivas, su yo declaro y sus yo decreto. Evidentemente son pasajes sacados de contexto, donde traspasan todas las leyes de la hermenéutica posible, porque si no, de otra manera no podrían utilizarlos, porque no hay texto en toda la Biblia que ampare esas prácticas. Y el primero de ellos es el capítulo 18 de Proverbios y versículo 21. De hecho, este versículo siempre lo suele recitar Cas Luna antes de sus predicaciones. Y es: en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Claro, los del Evangelio de la Prosperidad, cuando leen ese texto, que en la lengua hay poder para dar vida y para dar muerte, ellos enseguida pues lo utilizan para justificarse de que en nuestras palabras hay verdadero poder creativo. Y por tanto, por eso la confesión positiva es bíblica. Pero un texto nunca puede tomarse así aisladamente, sino que tiene que leerse en su contexto. Y cuando leemos gran parte del capítulo 18 de Proverbios, nos vamos a dar cuenta de que trata principalmente de la causa y el efecto de aquello que decimos y de la forma que lo decimos sobre las otras personas. Por ejemplo, leemos a partir del versículo 4. Dice: las palabras del hombre son aguas profundas, arroyo de aguas vivas, fuente de sabiduría. No está bien declarar inocente al malvado y dejar de lado los derechos del justo. Los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. La boca del necio es su perdición, sus labios son para él una trampa mortal. Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. ¿Se dan cuenta cómo está hablando de la causa y el efecto de nuestras palabras sobre los demás, incluso sobre nosotros mismos? Pero, ¿a qué se está refiriendo en el versículo 21 cuando dice que la lengua hay poder para dar vida y para dar muerte? Está hablando sobre el efecto que nuestras palabras tienen en los demás. Cuando hablamos mal a los demás, vamos a hacerles daño, vamos a causarles muerte, como lo asimila aquí. Y cuando hablamos para bien, cuando hablamos para bendecir, vamos a infundir vida en los demás a modo de bendición. Pero no está hablando en ningún momento de que en nuestra lengua y en nuestras palabras haya poder creativo alguno. Vamos a analizar el segundo texto, este es más conocido y lo suelen utilizar más, que es Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Claro, si yo tomo este versículo así aisladamente, yo puedo creerme lo que los de la confesión positiva dicen. Pedid todo lo que queráis, que si lo queréis, lo vais a recibir. Ese es el mensaje básico del Evangelio de la Prosperidad. Pero resulta que una de las leyes inviolables de la hermenéutica es que la Escritura no se interpreta por versículos sueltos, sino que se interpreta en su totalidad. La Biblia siempre se interpreta a sí misma. Por eso, cuando la leemos en su totalidad, vemos a qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando está diciendo esto. Y no se está refiriendo a que pidamos todos los caprichos que se nos pasen por la cabeza que nos va a conceder. No está hablando de eso. Porque cuando vamos a otros pasajes, como primera de Juan 5:14, donde dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos, ¿cómo? Conforme a su voluntad. ¿Veis cómo la Biblia se interpreta a sí misma? Pedid todo lo que queráis, que si queréis lo recibiréis, cuando pidáis conforme a la voluntad de Dios. Claro, usted dirá: ¿y cómo conozco yo la voluntad de Dios? Aquellos que viven cerca de Dios, aquellos que viven conforme a su palabra, el Espíritu Santo siempre les va a iluminar con la voluntad de Dios. Y el otro pasaje que es todavía más claro es Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Luego,
Dios nos concede todo aquello que pedimos con fe, pero todo aquello que pedimos si va alineado con la voluntad de Dios. Dios no está para concedernos todos nuestros caprichos, y menos mal que Dios en su infinita sabiduría no nos concede todo aquello que le pedimos, porque sería nuestra perdición. Por eso Dios, como un buen Padre, que es como el Padre perfecto, jamás va a darnos todo aquello que pidamos, sino aquello que vaya alineado con su santa y divina voluntad. Pues como habéis visto, no hay versículo alguno que ampare la confesión positiva, sino todo lo contrario. Espero que este vídeo sirva y, como siempre, que Dios os bendiga mucho.